Hay tanto que va más allá de nosotros, de lo que pensamos, creemos, sentimos, pero a lo mejor eso de que esté más allá, para nada quiere decir que esté lejos de nosotros. Puede que esté más cerca de lo que nos podamos imaginar y puede que lo hayamos experimentado y la verdad que no lo sabemos. Bienvenidos a Contacto Cósmico, soy Ariel Sui y hoy tengo unos invitados de lujo. Vamos de uno en uno. Vamos a invitar primero a Mapi para que nos acompañe, nos hable un poco de lo suyo, del grupo Rama España. De mente inquieta, buscadora de la verdad, instructora en Rama, suele acudir a encuentros de contacto con el señor Sixto Paswells. Invito de una vez al segundo, Pablo Guzmán, del grupo Rama Chile, artista visual, se especializa en arteterapia, es profesor de arte, buscador de respuestas y cuestionador de la realidad. Parte del equipo también Rama, instructor del mismo. Bienvenidos ambos. Gracias por estar acá conmigo. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias Una por tu invitación. invitación. Un gusto. Bueno, a ver, estamos hablando de contacto, mi querida Mapi. ¿De qué va un contacto? ¿Con qué se come eso? Cuéntanoslo, por favor. Bueno, pensemos que si en un universo sin límites el único límite es la ignorancia, podemos pensar que la meta del contacto pueda ser creer. Yo creo que no, ¿no? Creer no. Bueno, no sé Sin si embargo, creer, pero podemos hablar ahí de crear. Te escuchamos. más bien reflexionar, más bien sentir, ¿no? No es lo mismo eh, si pensamos de forma separada que si pensamos en unidad. Entonces, cuando hablamos de contacto, buscamos entender todas las posibilidades desde todos los puntos de vista, aclarar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde nos dirigimos, por ejemplo. La naturaleza del contacto sería arrojar un poco de luz, ¿no? Y sentido a todo esto, a todo lo que ha acontecido en el planeta, así como acerca de lo que podríamos llegar a conseguir y a vivir, ¿no? Es como dar y recibir, aprender y enseñar tanto ellos como nosotros, y tanto de ellos como ellos de nosotros. Esto es un quid pro quo. Entonces, Mapi, pero ahí ya me brinca la primera pregunta. Y cuando hablas de ellos, como, ¿a quiénes te estás refiriendo? estamos hablando de lo que nosotros en Rama llamamos hermanos mayores, que son seres de otros planetas que están más evolucionados que nosotros y que nos visitan desde siempre, velan por nosotros y cuidan de nuestra evolución, tratan de ayudarnos a escoger el mejor camino y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos enseñan a utilizar nuestras potencialidades, nos enseñan a aprender a convivir en paz y a, sobre todo, actuar desde la unidad para cambiar las cosas. Y para eso hace falta unirse en grupos. No solo podemos hacerlo independientemente, ¿no? Independientemente deberemos trabajarnos a nosotros mismos, porque realmente el contacto, ¿dónde comienza? El contacto que debemos, por donde debemos empezar, acabar y mantener es siempre con nosotros mismos y lo demás nos complementa, ¿no? Eso Entonces, mismo. qué es contacto? Pues es aprender y enseñar recíprocamente, pues nosotros de otros seres más evolucionados y ellos también de nosotros. Hay una Eso es correspondencia contacto. ahí entonces, Es Mapi. una correspondencia total. Mira, Pablo, ¿qué tienes tú que decirnos con respecto a esto? ¿Cómo podemos ayudar a alguien a entender lo que es un contacto desde tu punto de vista? Yo creo que Mavi abarcó como generalmente las cosas más importantes de lo que es el contacto extraterrestre. Creo que principalmente el contacto que nos entregan los guías, principalmente, como dice Mapi, son los hermanos mayores. ¿Y por qué se les llama hermanos mayores? Porque nos vienen a enseñar, de cierta forma nos vienen a guiar, pero nos enseñan que el principal contacto es con nosotros mismos, para no generar dependencia. Porque ¿qué pasa? Anteriormente ellos intervinieron, pero se generó esta dependencia y las personas empezaron como a depender totalmente de ellos. Y ellos no buscan eso, al menos los guías de la misión Rama, que significa soles en la tierra,
que es importante también saber eso, que nosotros, bueno, toda la humanidad puede ser un sol en la tierra, pero las palabras Rama significan sol en la tierra. Ellos vienen a enseñarnos que nosotros tenemos un poder grande interiormente y que al contactar con esta esencia que nosotros poseemos, que también nos vincula con nuestro maestro interior, que es aquel ser de nosotros mismos que todo lo sabe, por así decirlo, podemos generar un cambio en la humanidad. El mensaje de los guías Rama, en cierta manera, tiene que ver con la irradiación del positivismo, del cambio positivo, y de que, como también decía Mapi, vincularnos a nosotros mismos, generando esta masa crítica que puede ayudar positivamente a que todo se resuelva de la mejor manera posible. Vemos que en el mundo de repente suceden cosas que quizás nos generan temor, nos genera miedo, y esto, los guías ramas dicen alto con eso, o sea, donde pones tu atención, también pones tu mente, tu energía, por lo tanto, tú tienes que visualizar, sentir e irradiar esta energía de cierta forma de amor que tú puedes poseer y que puedes con la cual te puedes conectar, porque finalmente también se habla de la presencia de lo que es el todo o la esencia del padre-madre. Cuando tú te vinculas a esa esencia, tú puedes generar cambios primero en tu persona, que es muy importante eso. Tú generas cambios dentro de ti para que luego esto se vaya expandiendo hacia tu familia, hacia tu red. Y finalmente lo que es Rama es una misión de contacto para generar un cambio positivo, generar esta masa crítica que pueda cambiar. Rama no es solo la única misión de contacto, creo que eso es súper importante también aclararlo. Hay otras, y si bien Rama la fundó la familia Sixto Paz Wells, que creo que es importante mencionar que el principal expositor es Sixto Paz. También hay muchos, están en distintos países, pero finalmente todos trabajamos unidos. Yo en este momento no estoy representando al equipo de Rama Chile, pero el grupo de facilitadores son varios. Está Mafalda, Luis Olave, Gastón Bian, Claudio Gutiérrez, Patricia Lagos, Viviana Zúñiga, Cecilia Gurmendi, con los cuales trabajamos en equipo. Yo creo que eso también es importante mencionarlo. O sea, si bien ahora yo estoy como Pablo Guzmán, igual formo parte de este equipo de facilitadores. Que esperamos tenerlos también a ellos en algún momento, porque de seguro que tendrán muchísimo que contarnos. Pero Exacto, sería excelente. pasa algo, Pablo. Casi que te ponemos la responsabilidad y para que nos los vayas jalando. Pero enhorabuena, Sí. enhorabuena, y de eso trata, sin lugar a dudas. Y tendremos también, como tenemos a Mapi de España, tendremos a otras personas, espero, también de España, que yo sé que Mapi tiene los contactos ahí, puedes saber cómo jalar el joystick por ese lado. Así que les agradezco muchísimo que estén acá con nosotros el día de hoy. Ambos. Bueno, a ver, ¿será que nosotros tenemos que hablar que esto del contacto, primero algo fundamental que ustedes nos están diciendo es que se trabaja a nivel grupal? Definitivamente el poder hace la fuerza. En eso estamos totalmente de acuerdo. Si entiendo bien, ustedes nos están hablando de que algo fundamental también es mantener la frecuencia vibracional en alto. ¿Podrá querer decir eso que si tenemos la frecuencia vibracional muy en bajo, vamos a contactar no exactamente con ellos? Mapi, me encantaría tu opinión y pasamos a Pablo. Sí, si mantenemos una frecuencia baja, entonces sí que es cierto que podemos tener otro tipo de contactos, pero a lo mejor no son tan positivos. Entonces, se trata de elevar nuestra vibración para seguir avanzando hacia la luz y contactar siempre con seres positivos que son los que pretenden ayudarnos a dar un paso más allá y a seguir evolucionando, a seguir avanzando y mejorando todo aquello que hay que trabajar. Las entidades del bajo astral lo que quieren es estancarnos, no quieren que evolucionemos. Y esas Entonces, encontraríamos con la frecuencia vibracional baja, ¿cierto? ujú, ujú. Por eso hay que mantenerse en un buen estado de salud, el cuerpo hay que cuidarlo, hay que evitar ciertos vicios. El tabaco, por ejemplo, daña el aura, que es nuestra protección energética, y a través digamos, agujeros que podemos provocar en nuestra aura pueden ingresar cierto tipo de entidades que se alimentan de nuestra energía y nos llevan por caminos que no son los mejores, ¿no? Para nuestra evolución. Bueno, menuda cosa nos dices, ¿no? Y tengo entendido Ujú, también que el licor, sobre todo si se consume en exceso, nos, ujú. nos tumba la energía, como bien sabemos.
entre otras cosas que hace también. Pero bueno, no vamos a meternos en ese campo, pero sí, lo importante es que debemos de cuidar nuestro cuerpo y debemos de usar muy bien esta maquinita que tenemos acá arriba para cuidarnos. Pablo, ¿cómo ves tú el tema? Sí, yo creo que es súper importante lo que se está hablando ahora, porque a través del cuidado también de lo que pensamos y de las emociones que vamos generando, podemos generar un aumento de nuestra vibración. Se sabe que una de las vibraciones más altas es el amor, la cual nos conecta con planos superiores. Y creo que eso también es clave. Y a su inversa está la emoción del miedo, la cual nos estanca, nos paraliza. Nota emoción del miedo, igual últimamente se dice que el miedo no es malo, porque también nos ayuda a superar quizás ciertas instancias o quizás nos menciona, nos evidencia algo con lo cual tenemos que trabajar. Por lo tanto, puede ser una llave, una puerta que nosotros podemos abrir para ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Pero sabemos también con MAPI que el miedo es la principal herramienta que ocupa este gobierno en cierta forma negativo. Ahí habló de lo astral bajo también, que se encargan un poco de generar de repente dependencia. Hablaron del alcohol también, pero es importante cuidar la salud tal como mencionaba, o sea, tener una alimentación es importante, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos comunicamos. Creo que eso también habla de lo que es un poco la misión Rama, porque lo que busca también es el despertar de conciencia. Y despertando conciencia nosotros nos damos cuenta de los cambios que podemos generar en nuestro propio organismo y en nuestro propio cuerpo a través de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y cómo nos vinculamos sanamente con los demás. Por eso se dice que el principal contacto es el de uno mismo, con uno mismo, porque nos damos cuenta de nuestros miedos, de nuestras falencias, etcétera. Y Así sobre es. todo, para trabajarlos, Mapi, cuéntanos. Exacto. Salud, mente, cuerpo, espíritu, salud completa. No debemos Bueno, descuidar ninguno de nuestros aspectos, ni el material, claro, ni los cuerpos sutiles, ni los pensamientos, todo. qué importante poder orquestar, porque, a ver, la sinfonía que nos presenta el universo es la misma sinfonía que nosotros debemos de tener, la misma armonía, si se quiere, que debemos de tener en cada uno de los ámbitos y los aspectos que incluyen, vamos a decirlo así, que incluyen el estar aquí, porque nadie está aquí por casualidad, ni ninguna vida está, digámoslo así, como sobrando. Entonces, lo importante es eso, que veamos si no nos sentimos bien, si no estamos bien, ese que yo llamo el triángulo de poder, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo siento, ¿lo estaré manejando armónicamente? ¿Estaré comiendo lo que debo de comer? Porque ya sabemos, y se nos viene hablando desde hace muchos años para acá, que no es el comer por llenarnos, es que tenemos que nutrirnos al comer. Entonces, como le digo yo a algunas personas, si quieren comerse algún postre, bueno, cómanselo en paz, pero ya sabemos que no va a ser la constante, no debe de serlo, porque le estamos metiendo ingredientes al cuerpo que no sabe qué hacer con ellos. Igual cuando bebemos, igual otras cosas. O sea, tenemos que hacerlo a nivel consciente para que nos podamos manejar y conducir de una, por lo menos en una medida inteligente, en una medida sensata, pensaría yo. Pablo, cuando hablamos de contacto y hablamos de que debemos de tener una frecuencia vibracional aceptable, alta, si se quiere, buena, ¿qué le podemos recomendar a las personas que están sintiendo que están siendo contactadas y lo que tienen es miedo y la verdad que no saben qué hacer? ¿Qué sensaciones además podríamos explicarles que están teniendo para que puedan hacer la relación entre lo que están viviendo, que les está dando susto, miedo y no saben qué hacer, con que sea el contacto precisamente? Sí, Ariel, mira, pasa que la gente que en cierta forma está siendo contactada, creo que es importante que conozca el poder de la voluntad que uno tiene. O sea, estos seres que vienen a ayudarnos en cierta forma, no se van a acercar si tú estás en una frecuencia de miedo, porque ellos lo que priorizan es ser empáticos, ¿ya? Ser amigables en cierta forma, ser cuidadosos y nos respetan mucho. No así otros seres. Y si hay otros seres que igual así se acercan estando en una frecuencia de uno de miedo, tú tienes el poder y la voluntad de decir, no, yo no deseo que tú te acerques más. Y también está algo que se llama la cúpula de protección, que tú lo generas a través de tu mente. Eso también es una de las cosas que nos enseñan en Rama, con la cual tú te puedes proteger. Y bueno, la cúpula de protección no solamente se enseña en Rama, en otras partes también.
que es como vinculándote a una energía superior, que puede ser la del sol central. Tú la recibes desde tu chakra corona, pasa hacia abajo y vas formando esta energía, un halo protector, en cierta manera, para potenciar tu campo áurico y así nada se puede acercar. Y tienes, lo más importante es que tienes que tener la seguridad de que así va a ser, porque en estas cosas, en las cosas que son sutiles, tú tienes que tener la seguridad de lo que estás haciendo, va a generar un cambio y tiene que ser con fe. Creo que eso es muy importante. Algo de lo que estamos hablando ahorita, que nos estás trayendo a colación, mi querida Mapi, hablamos de que uno de los primeros contactos es aquel conmigo mismo. Tengo que adentrarme y cuidarme, enterarme, qué sé yo, y aprender de mí. Primero, me atrevería yo a decirlo así. Pero punto número dos, una vez, en el mejor de los casos, ya estamos haciendo eso, la manera primordial de contactar es a través de la meditación, Mapi. Así es. Con estos, con los extraterrestres, digamos, con los hermanos mayores. Cuéntanos, por favor. La manera más sencilla, digamos, cuando hay gente que tiene esa cualidad innata, que en cualquier momento le llega algo, está recibiendo algo telepáticamente. Pero hay otras personas que tenemos que practicar la meditación y la meditación nos lleva a ello, a través de la respiración, la relajación, la concentración y la meditación. Esos cuatro pasos son fundamentales para el contacto. Entonces, primero tenemos que entrar en nuestro centro, tenemos que ser capaces de encontrarnos a nosotros mismos, de trabajar todo aquello, de encontrar la paz y la armonía en nuestro interior, de equilibrarnos, de armonizarnos, de protegernos y de esta manera todo comienza a abrirse. Empiezas a conocerte a ti mismo y luego hay una serie de iniciaciones como tu nombre cósmico, recibes tu nombre cósmico y bueno, el nombre cósmico creo que ya se ha mencionado en algún programa tuyo con Pilar, mi compañera de Rama España. Este programa muy probablemente lo van a ver otras personas y de Ujú. igual manera esperamos llegar también al mismo público que ya nos está mirando. Pero, a ver, tal vez nos puedes dar una luz. ¿Cómo se da el nombre cósmico? Y Pilar lo explicó en ese programa. Les invito desde ya a que vean los programas de Pilar, los programas que estoy haciendo con Rafael, que están absolutamente estupendos. Pero en este programa danos una luz de cómo va esto del nombre cósmico, cómo se Vale. recibe, por favor. Pues el nombre cósmico te puede llegar a través de un sueño, te puede llegar en una meditación o en algún momento en el que estás sumido en una lectura y en cualquier momento te puede llegar, ¿no? ¿Cómo te llega? Pues es como que escuchas una voz interna que puede ser tu yo superior, tu ser superior, quien te lo está diciendo, ¿no? Te está llamando por tu verdadero nombre. Y en mi caso, por ejemplo, fue en el primer encuentro al que acudí con Sixto. Fue un encuentro en el sur de España, en Almería. Primera meditación, llegamos por la tarde, hicimos una meditación que se llama de tipo lunar, que es en silencio, mantralizando en silencio mentalmente tu nombre cósmico o la frase ¿quién soy yo si no tienes tu nombre cósmico? Y en ese momento recibí la respuesta, ¿no?, de mi nombre. Mira, y la Después, importancia, venimos de nueva cuenta a la importancia de este trabajo en equipo. Cuéntanos, por favor, te escuchamos. ujú, después este nombre se corrobora mantralizándolo y vas aprendiendo a mantralizarlo poco a poco y lo vas sintiendo. De pronto, un instructor avanzado te puede corroborar también, lo siente en sus propios cristales. Los cristales son otra iniciación, ¿vale? De la que también se ha hablado en programas anteriores y te puede corroborar que efectivamente ese es tu nombre, ¿no? Pero sobre todo es uno mismo el que lo sabe y el que lo recibe. Hay veces que por el estado de preparación o el estado en el que uno se encuentra, lo recibe como a medias. Entonces requiere seguir trabajando sobre ello para recibirlo al completo. Y hay veces que uno no sabe tampoco cómo pronunciar su nombre, ¿no? O lo recibe en unas letras que es indescifrable, ¿no? Entonces,
Es un misterio cómo llega el nombre cósmico. Puede llegar de muchas maneras. No hay una concreta, ¿no? Pero generalmente es como si escuchas tu propia voz en tu interior que te está diciendo, te está llamando por tu clave vibratoria personal, que es la llave que te abre, digamos, a todos esos cuerpos que tenemos para actuar en todas las dimensiones, 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones, te abre al cosmos y te abre a todas tus facultades, ¿no? Y incluso a vidas pasadas, a tus aprendizajes anteriores, ¿no? Menuda cosa nos dices, menuda cosa nos dices, porque hay gente que no cree en ello y bueno, a mí el universo me demostró que sí, a pesar de que lo he escuchado de siempre, me demostró de una manera muy peculiar que sí venimos más de una vez. Pablo, cuéntanos. Sí, creo que es clave todo esto. La verdad, creo que el centro partió cuando Sixto, la familia de Sixto, tenía una base ya. Y esta base estaba en el Hatha Yoga y en la meditación. Gracias a ese continuo trabajo que venían realizando, pudieron ser contactados. Y el primer mensaje que recibieron fue del guía Oxalc, ¿ya? Que en realidad dijeron, este lugar es apto para recibir mensajes. ¿Y a qué se refería con eso? Era porque tenían un trabajo interior que tenía que ver con la meditación y el Hatha Yoga. En este caso, igual el Hatha Yoga habla de el contacto con el cuerpo, el contacto de manera positiva, sintiendo tu respiración, lo mismo que decía Mapi. Creo que esa es la base para poder ser en cierta forma contactable, porque sucede que quizás hay mucha ansia de repente de la gente de tener algún avistamiento, de tener un contacto, pero con las palabras que dice Sixto, ¿tú te has preguntado alguna vez si tú eres contactable? Creo que es muy importante porque si nosotros tampoco tenemos mucho que decir o mucho que aportar, ¿de qué va a servir nuestro contacto? Y por eso también tiene que ver con que el principal contacto es con uno mismo, el crecimiento personal, la superación de ciertas cosas, patrones que uno tiene. Finalmente uno cuando inicia en rama, mucha gente inicia por el tema del avistamiento, de las experiencias que se pueden dar, pero cuando llevas un tiempo te das cuenta de que finalmente el tesoro que te otorga todo esto es el cambio de tu persona. Que cuando te ves en el pasado y dices, oh, yo antes era de tal manera y ahora ya no tengo tanto miedo, o sea, yo personalmente hablando he trabajado mucho mis miedos. Por ejemplo, anteriormente esto para mí hubiese sido imposible de hacer. Imposible. Algo que, una de las cosas con las cuales que me doy cuenta de que ha habido un cambio bastante significativo en la persona. Y creo que, así como decía Mapi también, que cuando uno conecta a través de la meditación y conecta con estos guías extraterrestres, genera esta apertura también de conocimiento y experiencia. Y una de estas iniciaciones que otorgan los guías de la misión Rama, como decía, es el nombre cósmico, que es la llave personal. Personalmente, ese nombre cósmico a mí me ha ayudado a obtener conocimiento o experiencias en mi otras vidas, las cuales que de repente quizás me han mostrado por qué antes habían miedos en mí que yo no entendía de dónde venían. O sea, y es como, claro, había algo de atrás y una vez que tú puedes observarlo y entenderlo, eso se disuelve, porque yo ya no me hago cargo de eso, es una experiencia pasada, en el momento de ahora ya entendí todo esto y hay algo que se disuelve, que se maneja. O Es por como qué abrazar tus sombras, ¿cierto? es como abrazar tu sombra y también abrazar el por qué, por ejemplo, tengo una afinidad tan grande con el mar. Yo nunca sabía por qué tenía, y claro, hay una experiencia pasada mía que estaba muy vinculada al mar anteriormente. Tiene que ver con la Atlántida también. Mira. Y algo interesante, nos damos cuenta, que yo me he venido enterando de este tipo de cosas, que tal vez no es una experiencia, Pablo, sino a lo mejor son más. Claro, claro que sí. Porque, insisto, no quiero convencer a nadie, pero insisto en que venimos más de una vez. Mapi, entonces esto trata de no de ver cómo conquistamos el universo, sino de mi conquista personal para ser contactable. Me encanta esa palabra, ser Ujú. contactable, porque en buena parte a lo que venimos aquí al planeta es a aprender a ser enseñables. Acudieron al punto concreto que recibieron mediante comunicación y allí tuvieron pues la corroboración de que el contacto que estaban manteniendo telepático era real. El contacto telepático puede ser una idea que llega que no te pertenece a ti.
Seguro que a mucha gente le ha pasado alguna vez que ha escuchado su nombre y está completamente convencida de que ha escuchado su nombre, que alguien le ha llamado. Esto fue Contacto Cósmico, Ariel Svi, Juan Pablo y Mapi. Y vamos a tener otras personas también acá con nosotros ayudándonos a entender. Un abrazo para ambos. Gracias. Hasta la próxima.